Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este segundo encuentro, a este segundo debate con los precandidatos presidenciales del partido Arena. Qué gusto saludarles, llegar a todo El Salvador a través de la señal en vivo de Facebook Live y la retransmisión de muchas personas en las redes sociales. Gracias también a los asistentes que aquí están presentes en este segundo encuentro que promete intensidad para tratar de encontrar solución a uno de los problemas más importantes que tiene El Salvador. El tema será la seguridad. Gracias por estar con nosotros. Permítanme, antes de que otra cosa suceda, darles las explicaciones sobre la mecánica que tendremos todos para guiar este evento. En primer lugar, hay unas indicaciones para el público. Tendremos aplausos solo en este primer momento, en el momento en el que recibimos a los precandidatos ya en el escenario y antes de la primera pregunta. Posteriormente, hasta el final, podrán ustedes también aplaudir, esto con la intención de no interrumpir el intercambio de preguntas y respuestas y tampoco generar un ambiente no favorable a esa discusión. Solicitamos de todos la colaboración. Para los candidatos, la dinámica será la siguiente. Tendrán el mismo tiempo para responder la misma pregunta y la misma repregunta. Habrá 2 minutos para responder la pregunta y 1 minuto para responder la repregunta. Al final, cada precandidato tendrá también 1 minuto y así realizar un cierre o conclusión para el tema. El orden de las participaciones será direccionado por el moderador. Nuevamente, bienvenidos. Gracias a los precandidatos Javier Simán, Gustavo López, Carlos Calleja, que ya están en el escenario, dispuestos en el orden aleatorio del cual resultaron producto de una rifa. Así que vamos a comenzar y lanzamos la primera pregunta, recordando que el tema escogido para esto fue la seguridad en todos sus ámbitos. El crimen es evidentemente el problema principal de la población y en especial de la población quizás con menos recursos. Estamos hablando de registro de 9 a 12 asesinatos diarios, cantidades no registradas o en subregistro de desaparecidos, miles de empresas, comerciantes y personas extorsionadas a muerte también. En este contexto y dejando un poco el tema de los diagnósticos, no queremos escuchar los diagnósticos, queremos saber qué es lo que pueden hacer, qué piensan hacer realmente para reducir los hechos criminales y controlar lo que algunos expertos consideran es una elevada impunidad en El Salvador. Ya usamos mano dura, mano superdura, tregua, medidas extraordinarias, los resultados todavía no llegan a la gente. La pregunta es para los tres y comenzamos las respuestas con el precandidato Carlos Calleja. 2 minutos. Muy buenas noches a todos. Quiero aprovechar el momento para agradecerle a Dios la oportunidad de poder estar aquí todos juntos y a mi esposa también. Te amo, amor. Gracias por el apoyo. La pregunta de esta noche es una pregunta medular. La violencia es el cáncer más grande que enfrentamos como país. Y como bien dijo Rafael, definitivamente las soluciones del pasado no han sido suficientemente eficaces para solventar el problema. Este país necesita de una política integral que pasa por la prevención, por la generación de oportunidades, por una mejor educación, por el fortalecimiento de la familia salvadoreña, y el Estado puede jugar un rol importante en eso.
pero también en el combate y la represión tenemos que tomar decisiones inteligentes y actuar con fuerza para poder fortalecer las instituciones como la Policía Nacional Civil, como la Fiscalía General, apoyar el sistema judicial y a la vez tener la visión necesaria para poder entrar en temas como una sana rehabilitación a través de reformas en nuestro sistema penitenciario. Y por último, tomar un salto, diría yo, en nuestra voluntad para ver el tema de reinserción como algo necesario en este país. Y yo me comprometo aquí ante todos ustedes, hermanos, que en la falta de liderazgo que existe para poder enfrentar este tema con la fuerza y la inteligencia necesaria para resolver, yo busco ser un líder fuerte y comprometido con la causa. Eso dicho, en este tema, una golondrina no hace verano. Necesitamos articular las fuerzas de todo un país, gobierno central, gobierno municipal, sociedad civil, iglesias, unidos podemos resolver este problema. Pero busco ser ese líder que construye esos acuerdos de nación alrededor de este tema para poder solucionarlo de una sola vez. Muchas gracias. Precandidato Javier Simán, su respuesta, por favor. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a los medios digitales que están cubriendo este evento y a los 12 canales locales de televisión que lo están transmitiendo en vivo desde Chalatenango hasta La Unión. Muchísimas gracias. Mi hija me dio una lista completa de lo que yo debía hacer esta noche. Sonreír. Según ella, en mi último debate yo estaba enojado. Pero yo le he hecho ver que hay una diferencia entre ser enojado y ser firme. Y esta noche me van a ver firme. Porque el tema de seguridad no es un tema que se resuelve con palabras bonitas. Es un tema que se resuelve con liderazgo y con firmeza. No podemos sonreír cuando en este país asesinan a 12 personas diarias. Asesinan policías, asesinan niños, madres embarazadas, familias enteras, y nadie dice nada. No nos indignamos, lo vemos normal. Yo voy a sonreír cuando reduzcamos los asesinatos, cuando eliminemos las extorsiones, cuando metamos presos a los criminales, y el día que sí voy a sonreír es cuando el fiscal me pida que extradite al bachiller exiliado. Ese día sí voy a sonreír. Pero el tema de seguridad es un tema que sí tiene solución, pero nos han hecho creer que es un problema tan complejo que no se puede solucionar. Primero vamos a combatir y recuperar los territorios que se han tomado para darle a nuestra gente la libertad de movimiento en todo el territorio. Segundo, vamos a cerrar el chorro de los jóvenes que se siguen sumando a la delincuencia. Y tercero, vamos a transformar esos barrios y comunidades para que todos tengan esa oportunidad de prosperar. Y por último, tenemos que trabajar con el sistema judicial para combatir la corrupción y la impunidad y que todos sepan que si son capturados van a ser sentenciados. Gracias. Candidato López Davison, por favor. Muy buenas noches, tengan todos. El tema de la seguridad nacional es un problema de todos los salvadoreños. Es el principal problema que El Salvador tiene. Entre lo que yo veo es que todos los salvadoreños debemos de estar en esa paz, en esa tranquilidad, con esa esperanza, con ese objetivo de vida de poder ser realmente útiles en un ambiente de tranquilidad. En eso hemos fallado tremendamente. Yo siento que hay tantas cosas por hacer, como un instituto de ciencia forense que pueda aglutinar todas las áreas de medicina legal, de lo que tiene la Fiscalía en este tema y también lo que tiene la policía, para poder hacer una investigación científica mejor de lo que se está haciendo. Me parece en estos momentos hasta absurdo de que la Fiscalía, si alguien le roba una gallina a alguien, todo va a la Fiscalía. Creo que hay que hacer unas modificaciones a la ley para que aquellos temas sencillos se pueda tener la Fiscalía mayor tiempo para los problemas más serios y eso podérselo dar ya a un juez de que pueda resolver esta problemática de manera más expresa. En sí, nuestro país está viviendo esta coyuntura tan complicada de que si no hacemos cumplir la Constitución, principalmente el artículo 2, estamos, la verdad, complicados,
porque entonces no tenemos esa esperanza de poder ser productivos. El país está en un momento altamente complicado y sencillamente las autoridades no están haciendo. Hay que entrenar a la policía, hay que darle los recursos. Tenemos que buscar que los fondos del área puramente del impuesto a la telefonía vaya directamente a la policía y no se malgaste en otros temas. Si hay que aumentar los salarios a los policías, hay que hacerlo. Están muy bajos, pero sí tenemos que enfrentarlo, como dicen, con patada y mordida. Gracias. Está claro que el resolver el problema delincuencial no es solo un tema policial o de centros penales. Mencioné la impunidad porque para muchos es la institucionalidad la que está en crisis. Y hablando de esto, ¿qué piensan de la Fiscalía General de la República? Se le han negado en los últimos años recursos para también hacer su trabajo. ¿Cuál sería, dentro de este esquema que ustedes han hablado, cada uno en su perspectiva de solución, el trabajo y relación de la Fiscalía General de la República? Javier Simán, por favor. Mira, a la Fiscalía hay que darle un porcentaje del presupuesto de la nación automáticamente, porque tú no puedes tener al fiscal que esté mendigando recursos en el Ejecutivo. Cuando el fiscal va al Ministerio de Hacienda o cuando el fiscal va al Ejecutivo a pedir una asignación presupuestaria adicional, lo primero que hacen es preguntarle, ¿y cómo va a manejar el caso de Funes? ¿Y cómo va a manejar el caso de tal otro funcionario? Entonces la independencia del fiscal se ve afectada por esa falta de recursos. Hay que garantizarle los recursos que necesita para poder llevar a cabo la responsabilidad que tiene. Y por supuesto, se necesita una depuración, se necesita más fiscales. Hay dependencias donde hay fiscales manejando más de 1000 casos cada uno. Eso es humanamente imposible. Y sobre todo, el fiscal tiene la facultad de crear una comisión de apoyo internacional. No tiene que preguntarle a nadie, esa es responsabilidad de él y no le compete a nosotros como presidente hacerlo. Lo puede hacer el fiscal en cualquier momento, parecido a la CICIES. Gracias. Precandidato Carlos Calleja. Quizás decir, para comenzar, que en mi opinión la impunidad es perversa. La impunidad le abre la puerta a la corrupción y a la desintegración del todo el sistema judicial. Y cuando yo hablo con fiscales, cuando hablo con policías, cuando hablo con jueces, el adversario más importante que ellos encuentran en su lucha, en su vocación de tratar de servir el país, es una falta de recursos y una falta de apoyo por parte del gobierno central. La Fiscalía necesita de todo nuestro apoyo. Yo estoy dispuesto a ponerme al frente de ese esfuerzo para darles a ellos las herramientas, la inteligencia, la información, la tecnología, para que puedan hacer su trabajo bien. Porque difícilmente vamos a poder convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso si no logramos derrotar la impunidad en este país y la corrupción de la misma forma. Gracias. Precandidato Gustavo López, un minuto. Es triste ver que en nuestro país, con el problema tan grande de la seguridad, Casa Presidencial tiene más presupuesto que la Fiscalía General de la República. Eso es algo que honestamente nunca he entendido, o más que el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si vamos a continuar en esa coyuntura, esa solución al problema del país va a ser cada vez más difícil. Sin duda se requieren de más recursos para poder maximizar. Por eso mencioné, yo creo que la Fiscalía debe de trabajar esos casos más serios y lo de temas comunes debe de generarse una ley para que la Policía Nacional Civil presente a los jueces para que entonces tomen ya una decisión más expedita y no tan tardado. Y es por eso que hay una impunidad, porque sencillamente al que roba la gallina ven que no les pasó nada y después entonces se roban otra cosa y ahí van creciendo, y esa es la realidad que tenemos, una impunidad. Gracias. Es importante, por supuesto, dentro de esto también evaluar el tema centros penitenciarios, y esta es nuestra segunda pregunta, porque ya más o menos lo han tocado, pero profundizando. En los centros penales el actual gobierno ha emprendido cambios incluso con una visión de reinserción. Está usando los reos para tareas de beneficio público. Se han autorizado medidas extraordinarias que las Naciones Unidas, dicho sea de paso, considera violatorias en alguna parte a los derechos humanos. Pero aún hay dudas en la población sobre si esto es efectivo o no. De llegar
alguno de ustedes a ocupar la silla presidencial y tener bajo su mando la dirección de centros penales, ¿qué hará para resolver los problemas de las cárceles e impactar con ello positivamente en la reducción de la criminalidad? Comenzamos con el precandidato Javier Simán. Mira, el tema de las cárceles se ha agudizado porque hace 10 años teníamos 9,000 reos, hoy tenemos aproximadamente 40,000 reos en condiciones totalmente inhumanas. Y el problema es que los tenemos todos revueltos. Tenemos revueltos a los reos que están detenidos, esperando que se le pase su caso a audiencia judicial. Tenemos reos que están esperando su sentencia y tenemos reos que están cumpliendo sentencia y todos están revueltos. Tenés reos comunes junto con reos criminales y al final todos se gradúan de criminalidad. Entonces hay que crear las instalaciones apropiadas para cada tipo de reo. Tú no podés tener al ladrón que se robó las 2 gallinas de Gustavo junto con el ladrón junto con el asesino multiserie. Entonces tenemos que tener las instalaciones adecuadas para manejar diferentes tipos de reos en las diferentes etapas de su juicio. Adicionalmente, tenemos que ver cuál es la política penitenciaria, porque ¿cómo es posible que de adentro de las cárceles se estén haciendo las llamadas de extorsiones? ¿Cómo es posible que todavía no tengamos eliminados los teléfonos celulares dentro de las cárceles? Está el gobierno pidiendo a las telefónicas que bloqueen la señal en todas las comunidades aledañas, cuando lo que tenemos que hacer es hacer lo que le corresponde al gobierno, evitar que entren teléfonos celulares. Y por supuesto, ¿qué hacen los reos mientras están allá adentro? ¿Qué es la vida productiva? Hay un programa bueno que hay que reconocer, se llama Yo Cambio, en el que los reos comunes están limpiando playas. Tenemos que llevar a los reos a que nos ayuden a reconstruir el país, a que participen en la construcción de carreteras, que ganen un sueldo para mantener a sus familias, o si no, que por cada día de trabajo le perdonemos 2 días de sentencia, pero los tenemos que poner a trabajar. No van a estar ahí de choto, tenemos que aprovecharlos y tenemos que asegurarnos que los rehabilitamos para una reinserción adecuada. Gustavo López. La rehabilitación y la reinserción es algo realmente muy importante. El problema es que cuando alguien no está ocupado, no está haciendo algo, entonces entre todo ese grupo de personas que, como se dice, están todos revueltos, no se va a lograr resolver la problemática. Ese es un punto. Segundo, también es importantísimo de que, a mi manera de ver, si algo se repite y da el mismo resultado, tenemos que cambiarlo. Y yo no me ando complicando, yo buscaría mejor licitar o concesionar el tema de la revisión para que los celulares no entren en un contrato donde están todas las cláusulas y demás, para que sea algo muy exigente, y eso por supuesto controlado por diferente participación del gobierno y demás. Pero tenemos esa situación que los líderes están presos, pero el problema es que están comunicándose, están dando instrucción, y ahí es donde se nos está complicando. Pero las personas tienen que también estar de una manera útil, trabajando, ocupadas, y ahí es donde nosotros creemos de que, así como en Estados Unidos hacen las placas de los vehículos, acá podrían hacer más cosas, pero aquellos que quieran, los que no, pues ni modo. Pero sí hay que buscar, porque también son personas que los tenemos que ver la manera de que no lleguen después a la sociedad nuevamente a repetir ese ciclo que aprendieron o maxificaron en lo que es puramente las cárceles. Carlos Calleja. Yo coincido con mis colegas. Definitivamente necesitamos de una reforma profunda en el sistema penitenciario. El tema de rehabilitación es clave para poder romper el círculo vicioso en el cual nos encontramos. Realmente nuestros sistemas penitenciarios, cada cárcel, lejos de ser un lugar de rehabilitación, se convierte en un lugar de educación del crimen. Ahí uno entra con un bachillerato y a veces sale con un doctorado, y eso realmente no puede mantenerse así. Tocamos varios puntos. Es importante clasificar los reos en base a sus crímenes, asegurar que no estamos mezclando asesinos con esas personas que han cometido crímenes mucho más leves, y de esa forma evitamos una contaminación cruzada que lo único que está haciendo es dañando el tejido social. Por otro lado, yo sí soy fiel creyente de que tenemos que crear una población de reos productivos. Es más,
estoy dispuesto a decir hoy que una de las ideas que estamos analizando en nuestro equipo es el tema de educación y empleo obligatorio. Se gasta en un universo de más o menos 35,000 reos $3 diarios en comida. Eso viene siendo alrededor de $100,000 diarios. Cuando a nuestros hijos en las escuelas públicas les entregamos 40 centavos diarios. Eso para mí no es justicia. Entonces, parte de la reconstrucción del tejido social de los reos viene a través de una vida productiva, que eso va a venir a rehabilitarlos y hacerlos personas de bien, esas personas que realmente lo merecen y que se lo ganan. Entonces tenemos que trabajar también en el tema de romper la comunicación, aislar los líderes de las pandillas que ahorita tienen comunicación hacia afuera y siguen mandando, y construir un sistema penitenciario que realmente evite que el mando del crimen organizado salga de ese mismo sistema. Los tres han hablado de el problema de hacinamiento, y es un problema que hay que resolverlo, es 400% aproximadamente, pero faltan recursos. ¿Estarían ustedes en la posibilidad de permitir los asocios público-privados para dar este negocio a privados, privatizar las cárceles? ¿Qué piensa, candidato Gustavo López? Bueno, un ejemplo, México, que no es un país muy tranquilito, es un país donde ha existido para las cárceles, en Morelia, que es una cárcel de mujeres, y de igual forma en otros lados, que es el asocio público-privado. Yo pienso que así es como va a haber, a mi manera de ver, más seriedad, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Sin duda va a ser algo interesante para el inversionista, pero también de empresas que ya tengan esa experiencia de cómo tratar, de cómo manejar una cárcel. Y esa es parte de lo que acá nos hace falta. Si no cumplimos ni con los artículos de la Constitución en muchos aspectos de la misma seguridad, entonces yo veo de que en efecto sí sería altamente positivo este tipo de asocio. Precandidato Calleja. Coincido con mi hermano Gustavo en que no podemos cerrar la puerta a esa opción. Los tres de nosotros venimos de la empresa privada y estamos acostumbrados a trabajar en base a metas, en base a resultados, una gestión eficiente que realmente implementa indicadores y procesos profesionales. Y si eso lo podemos lograr a través de un asocio público-privado en el tema del sistema penitenciario, yo creo que vale la pena estudiarlo. Definitivamente necesitamos un cambio. Lo que venimos haciendo hasta ahora no nos ha dado las soluciones necesarias en cuanto a rehabilitación. Y yo estoy convencido que la rehabilitación, como la reinserción, son partes importantes de la cadena si le queremos romper ese vicio y ese círculo vicioso en el cual nos encontramos. Así que, concretando, no estoy en contra de analizar la posibilidad de implementar asocios público-privados en el tema de nuestras cárceles. Javier Simán. Antes quiero aclarar, Rafa, que cuando dije ladrón de gallinas de Gustavo me refería al ejemplo de ladrón de gallinas que Gustavo mencionó, porque no quiero que se interprete mal. La ley de asocio público-privado no permite concesionar las cárceles ni los hospitales. Hay que reformar la ley. Yo no estoy de acuerdo en el asocio público-privado para el manejo de las cárceles. Sin embargo, hay ciertos servicios que sí se les puede concesionar, como es la alimentación, la educación y ciertos servicios que se le dan a las cárceles. Pero lo que es el manejo de las cárceles y la custodia de las cárceles es responsabilidad del gobierno y nosotros lo vamos a asumir para resolver ese problema que hay. FOSAFI, que es el Fondo de Saneamiento del Sistema Financiero, tiene cientos de propiedades que son del Estado y que están abandonadas. Ahí hay cientos de galeras industriales que se pueden transformar en centros penitenciarios de menor seguridad para los reos comunes, los reos de menor peligrosidad. Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta y esta está relacionada a la tecnología, porque no se puede hoy día hablar de solucionar aspectos criminológicos o de seguridad sin hablar de tecnología. Los países que han logrado mejores resultados afirman que esto se debe a gran parte por el control ciudadano, centralización de información, sistemas de información, unificación de bases de datos, interconexión de toda esta información en la institucionalidad. ¿Tiene usted, como precandidato y de llegar a ser candidato, un proyecto que cumpla con esta visión? Si lo tiene,
podría explicarlo. Si no lo tiene, también podría explicar otras alternativas. Comenzamos con el precandidato Gustavo López. Mire, yo soy alguien de que me gusta ser pragmático, práctico. Y he visto el ejemplo de Santa Tecla, lo he ido a validar y es algo que nosotros lo tenemos que replicar en toda la República, porque ahí vamos a generar pruebas para la Fiscalía. Ahí vamos a tener realmente un mayor comando y control de lo que se está pasando, con cámaras inteligentes de reconocimiento facial, reconocimiento de las placas y demás. Yo siento que no es de tener más policías, es de tener realmente los policías bien preparados, porque en un turno solo hay alrededor de los 8,000 policías. Dicen que tenemos 20 y pico mil, pero solo trabajan 8 horas. Entonces tenemos que ocupar, como en otros países, y seguir buenos ejemplos y tener esos buenos resultados. También, a mi manera de ver, en la tecnología debe también participar lo que son los CAM, de que puedan estar preparados. Solo en el Gran San Salvador tenemos alrededor de los 5,000 y con una cierta modificativa también van a ser una parte esencial para poder combatir y ser como policía preventiva, y que la PNC sea dedicada a lo que es puramente en contra del crimen y otros aspectos. Pero también pueden existir todas esas herramientas de que la información fluya. Acá tenemos en El Salvador tenemos, en el Gran San Salvador, islas. Santa Tecla tiene su sistema, Antiguo Cuscatlán tiene otro, San Salvador tiene otro, pero no están integrados. Nosotros tenemos que tener ese comando y control para poder entonces tener, francamente, los resultados adecuados. Y eso es lo que nos está también fallando mucho. Javier Simán. La policía tiene el Comstat, que es un sistema que el gobierno de los Estados Unidos donó y que no lo están utilizando. Entonces no tenemos un mapeo de a dónde se están cometiendo los delitos ni qué tipo de delitos. Hay 25,000 policías y el 60% de ellos está concentrado en San Salvador. Pero el 60% de los crímenes no se cometen en San Salvador. Tenemos que repartirlos dependiendo de dónde se están cometiendo los delitos. El otro tema importante es que los policías tienen que estar en las comunidades donde se están cometiendo los delitos, no en casas seguras. La policía alquila cientos de casas por todas las colonias seguras, cuando en las colonias donde necesitamos la presencia no están. Y probablemente esas casas se las están alquilando a alto costo de alquiler porque algún familiar se las está alquilando. Tenemos que construir las sedes de la policía dentro de las comunidades, porque la policía tiene que tener una labor preventiva. Siempre pensamos en la policía como que vaya a atrapar al asesino. No pensamos en la policía que tiene que prevenir que no se cometa el crimen. Y eso se logra con tecnología, eso se logra con inteligencia, eso se logra con informática y compartiendo esa información con las diferentes instancias de gobierno, que ni siquiera lo están haciendo actualmente entre la Fiscalía, la Policía, la OIE, no se está compartiendo. Y otro tema importante es la CIP. El Centro de Investigaciones Policiales es realmente un centro de investigación política. Está al servicio del partido político FMLN que está en el gobierno. Tenemos que ponerla a disposición de los policías para que con inteligencia y con información puedan prevenir los delitos. Y para eso es muy importante el apoyo de las alcaldías. Bien menciona Gustavo el ejemplo de Santa Tecla, donde se han reducido los crímenes 60-80%. Se está utilizando tecnología y se está compartiendo con las instituciones para prevenir los delitos, que eso es lo importante. Carlos Calleja. Coincido con mis hermanos y mi experiencia desde el sector privado me ha enseñado que los grandes cambios en organizaciones vienen cuando uno realmente apuesta a inversión en capital humano, pero también en la innovación y en tecnología. Y estamos totalmente de acuerdo que tenemos que hacer cambios sumamente importantes en el tema policial, como también la Fiscalía General de la República, en lo que pudiéramos ayudar desde el Ejecutivo. Cuando uno piensa en tecnología, piensa en sistemas de videovigilancia como el de Santa Tecla, pero también hablamos del tema de tener un centro de datos realmente rico en información e inteligencia, que nos permite tomar decisiones acertadas y atinadas en cómo vamos a combatir con inteligencia y eficiencia
el crimen. Ahorita a veces estamos tirando escopetazos cuando pudiéramos estar tirando balazos en cuanto al combate al crimen. Así que yo coincido que la tecnología es clave. Tenemos que innovar en cuanto a nuestro pensamiento. He estudiado diferentes casos, he estudiado diferentes propuestas. Hace más de unos meses llegó el exalcalde Giuliani con una propuesta interesante que conllevaba elementos, pero tenemos casos aquí como el de Santa Tecla que también ha mostrado resultados claves. Aplaudo el hecho de que nuestros alcaldes en Santa Tecla, en Antiguo Cuscatlán, y nuestro alcalde electo en San Salvador ya se están juntando para ver cómo podemos fortalecer el tejido en cuanto al combate al crimen a través de compartir información. Y coincido también, tenemos que trabajar en enlazar la policía con la fiscalía y posteriormente con el sistema judicial para poder tener logros importantes y combatir esa impunidad que sigue siendo un cáncer para la sociedad. Concretando, la tecnología es parte importante, pero no solo la tecnología. Tenemos que invertir en el capital humano, fortalecer el capital humano, y la tecnología tiene que ser una tecnología inteligente que nos ayude a ser más productivos en el esfuerzo que tenemos por delante. La repregunta en este tema, o en esta temática de la tecnología, es ¿con qué recurso? Porque es caro, es costoso. A los salvadoreños se nos han puesto por lo menos 3 impuestos que van a ese sector. Se recoge, no sé si suficiente, pero ¿hay dinero para esto o hará falta más? ¿Quieren poner más impuestos? ¿Quieren reducir los impuestos? ¿Es suficiente el recurso económico para lograr estas grandes ideas tecnológicas a innovar? Carlos Calleja, por favor. Excelente pregunta. Ahorita nuestro equipo económico está analizando ese tema específico y por ahora nuestra filosofía es que no más impuestos. Los impuestos vienen a frenar la inversión y por ende el crecimiento económico y la generación de empleo, que viene siendo uno de los factores más importantes en la prevención de violencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar una gestión en base a resultados, manejar un gobierno eficiente, instituciones capaces de hacer las cosas bien, combatir la corrupción, porque si de esa forma tapamos el hoyo por donde sale el agua, tendremos más recursos. Estamos viviendo en tiempos donde el gobierno central tiene más recursos que nunca. O sea, recursos, en mi opinión, suficientes para poder hacer un excelente trabajo en el combate del crimen. Y si logramos generar confianza e incrementar la actividad económica de este país, vamos a lograr más ingresos para poder aplicarlos a problemas estructurales como es la inseguridad y la violencia de este país. Gustavo López. Mire, yo opino que dinero hay. En el año 2010 fueron 290 millones para el área de seguridad. El año pasado 416 millones, que dicho sea de paso, menor a años anteriores a nivel de presupuesto. El problema es que no lo saben ocupar, no saben ocupar el dinero, no lo maximizan. Y en el tema de la tecnología, yo les puedo decir también, con el tema de lo que recaudan a nivel del impuesto a lo que son las llamadas telefónicas y demás, son alrededor de los 152 millones de dólares, mucho más que lo que tiene el Ministerio de la Defensa. O sea que dinero sí existe, pero lo que yo tengo es la duda si la voluntad política existe para resolver este problema, y ahí es donde yo tengo mis dudas. Dinero definitivamente existe para lograr mejorar la seguridad. Javier Simán. Mira, la policía actual es la que más donaciones está recibiendo de donaciones internacionales. Es la que más recursos ha tenido en la historia del país. Yo quisiera quitar el impuesto a la telefonía porque golpea a la gente de menores recursos, pero no creo que lo podamos hacer en los primeros 2 años. Lo quisiera hacer en el tercer año, porque los primeros 2 años tenemos que limpiar la casa. Y yo quiero volver al tema de la policía, porque hay 2 cosas que no pude terminar, Rafa. Primero, la inspectoría de la policía. Eso es lo que nos garantiza la depuración de la policía. Ahí hay un caso de la agente Karen Ayala que tiene 104 días y pareciera que se esté encubriendo desde los niveles más altos. Necesitamos la inspectoría independiente de la policía. Segundo, la academia de policía tiene que entrar a la policía, porque es totalmente independiente y no sabemos para qué están capacitando a los policías que luego la corporación policial contrata. Y tercero, el Instituto Forense que mencionó Gustavo, necesitamos que la evidencia no la maneje la policía. Vamos a la siguiente pregunta.
y me parece la podemos amarrar con la primera, porque mencionábamos que este es el tema más importante, no solo en El Salvador. La preocupación por la seguridad es continental, regional, y ahí se ha medido que hasta un 48% de la población o de los ciudadanos estaría dispuesto a permitir un golpe de Estado o incluso renunciar a garantías constitucionales y de derechos humanos a cambio de una salida para resolver los problemas de delincuencia y criminalidad. Eso es casi la mitad de la población. Podría ser esta una tentación para usar más represión. Incluso el gobierno está acusado de ir en esa ruta, violando los derechos humanos. De llegar a la presidencia de la República, ¿qué piensa sobre el uso de la represión policial? ¿Cuál es, según usted, el nivel que ésta debe tener en la solución del problema? Carlos Calleja. Excelente pregunta. Yo por naturaleza soy una persona que me gusta analizar profundamente los temas antes de tomar decisiones. Creo yo que tenemos que balancear nuestra visión en cuanto al combate a la inseguridad. Lo he dicho anteriormente, necesitamos de un balance donde trabajamos con firmeza, con fuerza e inteligencia en el tema del combate, fortaleciendo las instituciones, la policía, la fiscalía, apoyando al órgano judicial en lo que se puede y también fomentando una buena coordinación entre ellos. Ahora, por el otro lado, no podemos descartar el tema de la prevención. Yo estoy convencido que si dejamos la prevención a un lado y no trabajamos en generar oportunidades de empleo, educación y sobre todo fortalecer la familia salvadoreña a través de programas que atienden hogares desintegrados, familias con violencia intrafamiliar, jóvenes expuestos en riesgo, no vamos a solucionar el problema de una forma sostenible. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos, partir de un análisis, una evaluación de línea base, a ver cómo estamos en el tema de represión. Creo que definitivamente en represión tenemos que actuar con firmeza y con inteligencia. Y también el presidente de la República, al cual yo aspiro llegar a ese puesto, tiene que tomar un liderazgo fuerte y ponerse al frente de ese esfuerzo. Porque si algo hace falta en este momento es liderazgo, en mi opinión. Un liderazgo comprometido, determinado a construir una gestión en base a resultados, con meritocracia, con metas claras, con indicadores, con tecnología, inteligencia e información para poder hacer las cosas bien. Entonces, en este momento, yo no estoy de acuerdo que la solución pasa por más represión. Yo soy más de la filosofía que tenemos que ver esto a través de una visión más integral que conlleva prevención, represión, rehabilitación y una sana reinserción. Javier Simán. El problema del gobierno del FMLN es que tiene una estrategia mediática, una estrategia de imagen, y la manera de ganar imagen es con más capturas. Entonces, la represión y las capturas son para subirle la imagen mediáticamente al gobierno. ¿Qué pasa cuando la policía no cumple las metas de capturas? Se vuelve más represiva y más capturas, tocando hogares que probablemente son inocentes, llevándose jóvenes que probablemente son inocentes, y con eso causa el malestar de la población. Entonces, lejos que la policía se acerque a la comunidad, se está alejando de la comunidad por excesiva represión, porque en vez de tener una estrategia de imagen, deberíamos de tener una estrategia de efectividad. No importa cuántas capturas, lo importante es a quién estamos capturando y si lo terminamos judicializando y sentenciando. Yo sí estoy convencido de que el rol de la policía y el de la Fuerza Armada son totalmente diferentes según la Constitución. La Fuerza Armada tiene un rol constitucional de la defensa nacional y mantener la soberanía del territorio. La policía tiene un rol constitucional de garantizar el orden y la seguridad pública. No pueden estar juntos. Está bien temporalmente, pero ya llevamos mucho tiempo. La Fuerza Armada hay que fortalecerla para que recupere los territorios, para que sea un disuasivo en los territorios donde nuestra gente está sufriendo más. Las tanquetas en los redondeles de la colonia Escalón no asustan a nadie. Las tanquetas tienen que irse a los territorios donde nuestra gente no puede movilizarse. Y luego la policía tiene que hacer una labor de orden y de seguridad pública, sobre todo de prevención, y para eso necesita trabajar de cerca con la comunidad, con los que le informa quiénes son los delincuentes, con quién se mueven, en qué vehículo anda, dónde frecuenta, para poder hacer una labor de prevención y evitar tanto delito, tanto crimen. Gustavo López. Bueno, sobre la pregunta de represión,
Yo veo que son dos cosas. Tenemos que ayudar en todo lo que se pueda a los que quieren salir de esto, pero los que no quieren salir, pues no va a tener otra alternativa que el tema de la represión. Nosotros no podemos agachar la cabeza por un tema de la libertad, de la paz, de la tranquilidad que cada uno de nosotros merece, de vivir en un país tranquilo, seguro. Y entonces muchas veces nos dejamos ir por qué es lo que sale en los periódicos, qué es la opinión pública, pero el pueblo sigue sufriendo. Muchos de los que nos están viendo no saben si van a llegar vivos a la casa, y mientras tanto se habla mucho y poco se hace. Nosotros al mes de marzo tenemos más asesinatos que el año pasado. Los planes que tienen, políticas de Estado, no caminan. Tenemos que cambiar esta coyuntura, y yo les digo, si aquellos que no se van a portar bien, que Dios tenga piedad de ellos, porque un tema de gobierno apegado a la Constitución no la vamos a tener. Muchas gracias. ¿Qué hacer con la Policía Nacional Civil? ¿Mantenerla nuevamente bajo el mando policial de carrera? ¿Llevarla a un mando civil nuevamente? ¿Pensar en una policía más militar, como en algún momento se definió? ¿Qué piensa Javier Simán? Está clara la ley. La policía está sujeta a un ministerio civil. El problema es que el gobierno del FMLN ha metido en el Ministerio de Seguridad a ex policías. Pero está claro cuál es el rol de cada uno, y el problema en la policía es que está politizada, está ideologizada. La conformación de la Policía Nacional Civil vino 20% de excombatientes, 20% de exmilitares y 60% civil, y por años han funcionado muy bien, dedicados a servir a la población profesionalmente. Pero el FMLN ha ideologizado, y ese es uno de los problemas principales. Debemos de despolitizar la policía. Y por supuesto, ponerla al servicio de la población, en las comunidades, porque la policía tiene un rol muy importante que hacer, pero si nos preocupamos por los policías también, porque son ellos los que están saliendo todos los días a exponer sus vidas. Y en la otra intervención tengo oportunidad de expandir en eso. Gustavo López. Todo se tiene que mejorar, y sin duda en la policía tenemos, porque no piensan igual a la dirigencia que está en estos momentos o en el gobierno, tienen a muchos oficiales que han sido de las Fuerzas Armadas extremadamente preparados, pero no los toman en cuenta. Prácticamente están llegando a leer el periódico. Yo creo que eso no es justo. Yo estoy totalmente de acuerdo que se ha politizado principalmente de parte del Ministerio de Seguridad y Justicia. Ahí es donde salen esas líneas que no han generado ninguna confianza. La gente no tiene confianza en la policía, en la denuncia. Ahí es donde está también parte del problema, porque la seguridad nacional depende de todos, y todo el aparataje tiene que trabajar en orden, en forma, y es ahí donde nosotros tenemos a una sociedad civil que no está confiando a la policía, y por consiguiente se genera lo que también es la impunidad, y ahí es donde está el principal problema de parte de todos. Carlos Calleja. Aparte de ser una institución que se ha politizado, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y eso ha generado una incapacidad de trabajo en equipo, creo yo que tenemos que ir más allá e implementar un esquema profesional en la gestión de la institución. Nuestra experiencia nos ha enseñado que las organizaciones exitosas trabajan en base a procesos, trabajan en base a metas, y sobre todo un equipo construido en base a una filosofía de meritocracia. Aquí ya no se trata de nombrar al chero o el amigo político o al familiar para un puesto como favor. Se trata de poner los hombres y mujeres capaces en los puestos de liderazgo para construir la mejor institución posible y darle las herramientas necesarias, como ya hablamos, en tecnología, información, en logística, para poder hacer su trabajo bien. Yo también creo que hay que ver el tema de compensación de nuestros policías para motivarlos a que hagan su trabajo como Dios manda. La población vive angustiada, preocupada. Las maras son un problema sin control.
La Sala de lo Constitucional validó considerarlos grupos terroristas. El expresidente Funes logró que se aprobara una ley de proscripción de pandillas. Todavía, dicen, hace falta también una ley para la reinserción o recuperación de mareros. Pero parece que aún teniendo todo esto, estos respaldos legales, no hay algo que claramente esté golpeando estas estructuras y esté tratando de desarmarlas. De ser usted presidente de la República, ¿qué hará con las maras? ¿Negociará con ellos? ¿Tiene algo en mente para romper la reproducción y existencia de estos grupos? Gustavo López. Obviamente que tenemos que buscar darles esa oportunidad que mencionaba, pero nosotros tenemos que ir de poco a poco. No vamos a poder resolver la problemática de seguridad de todo el país de una sola vez. Opino que existen las oportunidades, por ejemplo, en Sensuntepec, que es un lugar donde hay bastante problema, y ahí atacar para agarrar todo lo que es ese territorio, dándole también la seguridad, la educación. ¿Por qué? Porque si alrededor existen otros municipios que son problemáticos, pues entonces se alimentan de estos otros municipios. Y así podemos ir nosotros creciendo para generar esa parte del control. Por supuesto, las oportunidades que si no se generan, va a ser bien difícil. Nosotros tenemos que también ver la manera como los que son rescatables, buscar algún incentivo para las empresas para que éstas puedan generarles el trabajo, el sustento, el que estén ocupados en asuntos positivos y no como está pasando en estos momentos, de que lo único que tienen que hacer que es más negocio, extorsionar, y demás cosas para poder entonces tener una vida. Tenemos que nosotros romper y hacer que ese chip que tienen de negativismo, de esa subcultura del mal, esa la tenemos que buscar cambiar, agarrarlos de temprana edad cuando se metieron, pero entre lo más temprano mejor, para poder entonces que ya no se continúe con ese ciclo vicioso que nosotros estamos viviendo y que estamos sufriendo. Carlos Calleja. Yo creo que es importante entender la raíz del fenómeno de las maras en este país. Es un fenómeno social. El problema de las maras nace de 3 problemas estructurales en El Salvador. 1, la falta de oportunidades de buenos empleos para nuestros jóvenes. 2, la falta de cobertura de educación y espacios donde nuestros jóvenes pueden compartir con otros jóvenes en un ambiente sano, deporte, cultura, arte. Y 3, la desintegración de la familia salvadoreña. Los jóvenes en estos países del Triángulo Norte y en específico en El Salvador se sienten solos, se sienten abandonados, y es por eso que buscan las maras como un nuevo hogar. Entonces, para mí tenemos que atender ese problema de raíz, y eso está dentro del marco de prevención. Eso está dentro del marco de un esfuerzo donde tenemos que articular todos los poderes del Estado, gobierno central, gobierno municipal, iglesias, empresa privada, para unificarnos y de una forma audaz y visionaria encontrar una receta ad hoc a este problema. Aquí definitivamente no depende de un solo hombre ni solo del gobierno. Tenemos que apostarle con una visión audaz a encontrar soluciones, generando oportunidades, fortaleciendo la familia con programas sociales, con programas extracurriculares y asegurando una educación para todos nuestros niños en lo que se puede. Por otro lado, las maras tienen que saber que la policía y que la fiscalía no va a permitir lo que ellos están haciendo. Tienen que entender que no le pueden ganar la guerra a las instituciones, y para eso nuestras instituciones necesitan de todo nuestro apoyo para poder actuar con inteligencia y con fuerza. Y por otro lado, deben de entender que sus hijos pueden tener un mejor futuro en este país si buscan otro camino, y eso quizás abrirá la puerta a romper ese cáncer. Javier Simán. No se puede negociar con alguien que no esté dispuesto a entregar las armas y dejar de delinquir. Se puede dialogar, pero no se puede negociar. Y yo coincido con Carlos que esas son algunas de las causas, pero también hay narcotráfico, también hay tráfico de armas, también hay robo de carros, crimen organizado. Y yo conozco cientos y miles de jóvenes que a pesar de esas condiciones están luchando por ganarse el sustento honradamente. No quiere decir que todo el que pasa por ese sufrimiento termina en las maras. El problema es la impunidad.
Porque por más frustrados que estemos los salvadoreños con la criminalidad, y a veces pedimos la pena de muerte y a veces queremos penas más severas, la realidad es que los mareros saben que tienen una alta probabilidad de salir libres. Es una rueda de caballitos. El que es detenido pasa a judicializar y termina libre. Esa impunidad es la que tenemos que combatir. El que va a delinquir tiene que saber que tiene una alta probabilidad que lo atrapen y una alta probabilidad que lo condenen y una alta probabilidad que pase el resto de su vida preso. De eso se trata la justicia. No se trata de ir a matar a los mareros, se trata de hacer justicia. Y eso es lo que la población está demandando. Por hoy dominan una parte de los territorios en los municipios del país. ¿Tienen una idea de cómo volver a tener el control de los territorios? Javier Simán. Lo acabo de decir, a través de la Fuerza Armada. Tenemos que fortalecer la Fuerza Armada porque tiene que recuperar la soberanía del territorio que está siendo afectado a la población. Nuestra población no se puede mover y le toca a la Fuerza Armada entrar y recuperar esos territorios y que el Estado tenga presencia, que haya autoridad del Estado. Por supuesto, detrás de la Fuerza Armada tiene que entrar la Policía Nacional a mantener el orden, pero que tenemos que entrar con todo el gabinete de gobierno, todas las instancias de gobierno, a proveer salud, seguridad, educación, a reparar las escuelas, a reparar la comunidad. Es transformar las áreas que vamos recuperando, porque lo que más sufre nuestra población, que no puede entrar ni siquiera a sus comunidades. Y le corresponde a la Fuerza Armada recuperar la soberanía del territorio nacional. Gustavo López. El problema es que el gobierno siento que ha dejado muchos lugares como que si, bueno, ahí están y ahí los dejan abandonados. Obvio que tenemos que buscar cómo generarles ese cambio de la vida. Tenemos que estar, por supuesto, dándole todos esos servicios a través de ONGs, a través de lo que es en sí el gobierno, apoyando con salud, educación, pero también de una forma con una gran definición para poder agarrar ese territorio y estar presente día y noche hasta que eso se vaya solucionando. De lo contrario, todo sigue igual y a la gente, nuestra población está cansada de todo lo que está pasando porque no se ven resultados. Y es por eso que también uno está aquí en esto, porque queremos resultados positivos para nuestro país. Carlos Calleja. Coincido que la Fuerza Armada puede jugar un papel importante en esto. Yo quizás también lo enfocaría en el rol de proteger nuestras fronteras. Es a través de nuestras fronteras que está entrando contrabando, narcotráfico, que viene al final del día a fomentar la actividad económica de las maras. Y una de las formas, bien sabemos, para combatir el crimen es estrangulando el financiamiento del crimen en sí. Así que ahí veo un rol, pero también veo algo muy innovador que podemos hacer, y lo hemos hablado aquí con muchos alcaldes de Arena, y es el tema de la descentralización y aprovechar los recursos que tenemos en las alcaldías, en las CAM, que si no me equivoco son alrededor de 6.000 agentes que nos pueden ayudar a proteger el territorio. Construir espacios de sano esparcimiento para nuestros jóvenes, puestos policiales de prevención, y de ahí poco a poco ir recuperando. Yo tuve la oportunidad de vivir en Nueva York cuando trabajé en el tema de Giuliani, cuando él recuperó el territorio, y vi la fuerza de una policía local para poder realmente hacer un cambio importante en el territorio. Era el tiempo para mis preguntas, ahora es el último tiempo para ustedes. Hagan su cierre respecto a esta temática. Tiene cada uno un minuto en el siguiente orden. Carlos Calleja. Bueno, quizás lo más importante para mí es decir que a pesar de que estamos pasando por tiempos difíciles aquí en El Salvador, estamos pasando por tiempos de crisis, no podemos perder la esperanza. La esperanza está en nuestro gran partido y en la unificación de este partido para construir un proyecto político que nos permite reconstruir El Salvador. Esto no se trata de ningún individuo, se trata de que unidos trabajemos en encontrar esas soluciones. Nuestro objetivo es formar el mejor gobierno en la historia de El Salvador. Un gobierno de gente honesta, gente íntegra, gente comprometido con el servicio, no gente que busca servirse. Gente humilde también que conoce el dolor y el sufrimiento de los salvadoreños. No gente que piensa que gobernar es trabajar detrás de un escritorio en un 5º piso con el aire acondicionado encendido.
Yo pretendo construir un gobierno y pretendo ser un presidente no de escritorio, sino de territorio. Y si trabajamos de esa forma, unidos, de la mano, convencidos que la unidad nacional nos va a permitir abrir la puerta a una nueva era de acuerdos nacionales, incluyendo un acuerdo en el tema de seguridad que es trascendental, podemos darle vuelta a la página a este país y comenzar una nueva era de oportunidades, construir un país educado, un país productivo, con una economía audaz y diferenciada, con industrias que buscan diferenciar el país en base al talento humano y no salarios bajos, con una seguridad que le da tranquilidad a nuestros jóvenes para que puedan caminar en las calles con sus amigos a cualquier hora del día, y un país saludable, donde los hospitales atienden a nuestra gente como Dios manda. Pero eso depende de dos cosas, señores. Depende primero de unificarnos después del 22 de abril. Y segundo, de ganar la presidencia de la República en este gran partido de Arena en febrero del 2019. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. La producción ha sido generosa y le ha dado 2 minutos, así que tengo que darles también 2 minutos a los demás participantes para su cierre. Por favor, Gustavo López. Bueno, muy contento de estar acá y que nos puedan estar viendo todos a través de Facebook Live. El objetivo que nosotros tenemos que buscar como país es realmente tener el mejor elemento posible en cada uno de los puestos, para que entonces toda la maquinaria camine bien. De lo contrario, vamos a tener lo que tenemos en estos momentos. Personalmente, yo he estado acostumbrado a buscar el mejor elemento para que puedan cumplir esa responsabilidad, siendo claros cuáles son sus objetivos, cuál es la misión que requieren. A nivel de la Policía Nacional Civil, a nivel del Ministerio, es de tener gente que sepa más que uno y poder estar en clara comunicación para ver cómo se van a apoyar y generar esa esperanza, porque todos somos dueños de esa esperanza de cada quien para poder entonces vivir en un país que sea el que nosotros queremos. No es justo lo que está pasando, no es justa la negligencia y ese divorcio que hay entre el ciudadano con lo que es el gobierno. Tenemos que generar esa confianza que nos preocupamos, que el ser humano es el centro de todo. El ciudadano debe de recibir esos servicios, no solo que por eso pagan impuestos y pagamos impuestos, sino que es realmente la forma de que nosotros tenemos que tratarnos con aprecio, con cariño, con respeto, y aquellos que no van a cumplir la ley, pues hay que desarrollar un plan de nación con todas las partes involucradas, con ese compromiso para brindarle paz y tranquilidad a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Javier Simán. El tema de seguridad tiene solución. Y nosotros asumimos ese reto con liderazgo, con firmeza, para coordinar un gabinete que va a ir a trabajar dedicadamente al tema de seguridad. Necesitamos coordinar también esfuerzos con los demás órganos del Estado, porque esta no es una política de gobierno, esta debe de ser una política de nación, una política de Estado, donde todos los órganos del Estado trabajemos juntos para combatir el tema de la inseguridad, que es el tema que está agobiando a todos los salvadoreños y es el tema que no nos permite sacar nuestro país adelante. Yo quiero aprovechar este último minuto porque yo quiero felicitar a la Comisión Electoral por la valentía con la que ha defendido nuestra libertad política y nuestra libertad de expresión ante la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Quiero aprovechar a felicitar también a nuestro alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, con la publicación que tuvo este día en defensa del mismo derecho. Uno de los principios fundamentales de nuestro partido es la defensa de las libertades individuales, entre ellas la libre expresión. Yo he acatado la resolución del Tribunal Supremo en lo que respecta a mi publicidad, pero voy a luchar firmemente por combatir cualquier restricción a la libre expresión de todos los ciudadanos. Y me hubiese gustado ver a la dirigencia de mi partido defender ese principio con valentía, porque en Arena
Tenemos que defender lo que es correcto, no lo que nos conviene. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en el tercero y último debate. Buenas noches. Presente por la patria. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en este segundo debate